Ok, pues vamos a empezar. Gracias por su presencia, sobre todo al doctor Hernández, gracias por su presencia. El día de hoy retomamos las sesiones después de 3 semanas de estar poniendo yesos y taller y todo esto. Ahora retomamos las sesiones académicas acá. Hoy vamos a revisar el tema de pie plano, un tema que va a ser motivo de mucha consulta privada para ustedes, de mucha controversia tal vez. También una ocasión una pediatra me dijo que el pie plano era para tomar más sacar dinero y vamos a ver que no es cierto. Hay muchas cuestiones que necesitamos conocer y sobre todo manejar. El doctor Clemente Hernández Gómez, a través del doctor Antonio Toledo, quien agradezco también el contacto. El doctor hizo su especialidad de ortopedia pediátrica en el SAINES el año pasado. Después de terminar el año, hay una revisión y exposición de temas como motivo de los cursos de alta especialización. Él obtuvo la mención honorífica por la UNAM con el trabajo Resultados del manejo de pacientes dipléjicos con cadera en riesgo mediante miotomía de aductores isociliaco en mayores de 4 años. Entonces, el doctor actualmente labora en el Hospital General Regional 2 de Villacuapa y desde allá todo el viaje está acá. Entonces, adelante, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues gracias por la invitación y vamos a empezar. La verdad es que el pie plano es un tema lo vamos a abordar desde muchos puntos de vista. Es un tema muy común porque es una patología, pienso yo que en ortopedia pediátrica al menos y en ortopedia en general, de las más frecuentes como consulta, no tanto como diagnóstico como es lo que vamos a revisar en esta situación, pero sí es una consulta muy frecuente. Entonces, me atrevería a decir yo que en una consulta de ortopedia general, la consulta de un niño, una consulta pediátrica representa, si bien nos va el 50-60%, es bastante alto. Y de todos estos pacientes, la verdad es que el 80-90% de las veces que nos llevan a un niño a consulta, la gran mayoría llegan por un diagnóstico correcto o equivocado, ya lo vamos a revisar, pero casi siempre es por pie plano. Entonces es una de las importancias de esta plática. Los objetivos, bueno, son objetivos muy específicos. Primero, entender las bases etiológicas de un pie plano. ¿Por qué se da un pie plano? ¿En qué condiciones se da? ¿Cómo se va a desarrollar? Reconocer, obviamente, las pautas diagnósticas. Muchas veces el diagnóstico de pie plano incluso lo hace la abuelita, lo hace el abuelito, el papá, la mamá. Y llegan con nosotros y nosotros tenemos que determinar si realmente ese niño, muchas veces el familiar, el médico general ya les dijo que tiene pie plano y que lleva muchos años con ciertos tratamientos específicos que vamos a tratar. Nosotros como ortopedistas tenemos que decirle si realmente es un niño con ese diagnóstico y si lo confirmamos, pues qué tratamiento debe llevar a partir de que nosotros lo estamos evaluando. Y finalmente, pues determinar, como les decía, determinar realmente las indicaciones específicas para que nosotros podamos tratar un pie plano, porque la gran mayoría de las veces, el 90% de las veces estamos erróneos en el tratamiento. No debiéramos de tener un tratamiento específico para la gran mayoría de los pacientes. Eso es lo que vamos a tratar de determinar con esta charla. Estuve buscando en internet muchas veces, encontramos noticias, encontramos muchas cosas de cuestiones de campañas. Yo no sé a veces ya no sé si ha sido afortunado o desafortunado mi comentario al decir que yo tuve que participar o decidí participar cuando era todavía residente en alguna de estas campañas que muy sencillamente nos invitan a nosotros como residentes, cuando somos residentes, a participar de todo esto porque a grandes rasgos pues es algo que pareciera muy sencillo. Sin embargo, con el paso del tiempo y ya con un poquito más de conocimiento, pues te vas dando cuenta de muchas cuestiones que no debiéramos estar haciendo. Las campañas en general tienen aquí en nuestro país es un propósito pues muy importante, ¿no? Como dice aquí, grandes beneficios con la campaña de detección de pie plano. Sin embargo, pues nos vamos encontrando con algunas cuestiones ahí bastante, llamémosle raras o bastante no correctas, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, aquí vemos una noticia en Puebla, una campaña en la que empiezan a hacer detección desde los 3 años de edad. Quiero que se fijen mucho en esto de la edad, porque eso va a ser muy importante para nuestro diagnóstico. Esto es correcto, ahorita vamos a tratar de explicar por qué es correcto a partir de esta edad y no antes. Y es muy frecuente que lleguen a nuestra consulta niños de menos de 3 años, de año y medio, de 2 años, que apenas están incluso estableciendo su patrón de marcha, ya con un diagnóstico de pie plano, ya con un tratamiento específico.
Y obviamente esto es para determinar qué niños necesitan solo el uso constante de zapatos ortopédicos. El uso de zapatos ortopédicos y ortesis, como lo vamos a ver más adelante, vamos a tratar de dar las pautas de en qué condiciones sí nos pueden ayudar y en qué condiciones, que es la gran mayoría desafortunadamente, no nos sirven absolutamente para nada. Sin embargo, las campañas muchas veces se hacen para darle el zapato ortopédico, para darle la plantilla al niño sin que haya un gasto extra por la familia. Entonces, es, digamos, uno de los objetivos principales de este tipo de campañas. Ahora, aquí es algo bien importante. Los canalizan a comercios que se dedican a la venta de zapatos y aparatos a corregir. Esto que nos da a pensar que desafortunadamente sí tiene que ver con un punto de vista lucrativo, ¿no? O sea, finalmente, a pesar de que esté envuelta un objetivo primordial de salud, finalmente la gran mayoría de estas campañas llegan a terminar con un fin de lucro. Y esta última que me pareció muy interesante, campaña de prevención oportuna de pie plano a cargo del doctor ortesista. Obviamente quitamos el nombre para ahorrarnos ese conflicto. Pues yo creo que desde ese texto que estamos leyendo, para nosotros como ortopedistas o como médicos en general, pues esto debiera representar algo importante, ¿no? De la veracidad o del que esté correcto, ¿no? Este tipo de campañas, o más bien cómo se manejan, porque la campaña en sí, pues, yo creo que cualquier campaña de salud es buena por sí misma, pero bueno, cómo se maneja es importante. En consultas anteriores con el ortesista, ya no le llaman doctor ortesista, en donde los casos de pie plano rebasan el 60% de los pacientes atendidos. Yo quisiera que ustedes pensaran aquí o que me dijeran, por ejemplo, de todos los que estamos aquí, a quien en algún momento de su vida le dijeron o le han dicho o le siguen diciendo que tiene o que tuvo pie plano, por ejemplo. A mí la verdad es que desde pequeño a mí me dijeron y yo me atrevería a decirles que este 60% representa muchas veces la realidad de nuestro país. El diagnóstico, hay un sobrediagnóstico importantísimo de pie plano y es de lo que vamos a hablar, ese es uno de los objetivos principales. Ahora, generalidades. Como yo les decía, el 90%, esto ya es de textos de literatura nacional, de algunos artículos publicados por ortopedistas nacionales. El 90% de la consulta de pie y tobillo es para niño de pie plano, o para niño que viene con diagnóstico de pie plano. La prevalencia, la verdad es que los rangos de prevalencia en nuestro país no tenemos una buena estadística para empezar en medicina, en ortopedia tampoco, menos. Y en pie plano, pues mucho menos, precisamente por ese sobrediagnóstico que hay. Si ustedes se fijan, de un 0.6 a un 80% de prevalencia, son rangos muchísimo, muy dispersos, no muy grandes. Lo importante de esto es que nosotros detectamos en estos textos que de los 2 a los 6 años, más bien se hace el diagnóstico del pie plano entre los 2 y los 6 años, casi el 60%. Eso es importante, ¿por qué? Porque si nosotros detectamos un pie plano antes de esa edad, pues sí podemos tener ciertas mejorías y ciertas ventajas en la corrección de los pies planos que sí deben de tener un tratamiento específico. El 20% se da después de los 6 años y hasta la adolescencia. Finalmente, este es un dato muy importante. Cuando nosotros diagnosticamos un pie plano, la gran mayoría van a ser pies planos flexibles, que no van a meritar realmente un tratamiento específico. De aquellos que sí requieren un tratamiento específico, van a cursar con sintomatología en la etapa adulta solamente un 3 a un 20%. ¿Eso qué quiere decir? Es muy importante, porque cuando nosotros llega el papá o la mamá, que son las mamás las que frecuentemente nos llevan a consulta, lo primero que te preguntan es, ¿y qué le va a pasar? Si nosotros le decimos, ¿sabe qué? No tiene pie plano, o tiene pie plano, pero no necesita hacerle absolutamente nada. La primera pregunta e inquietud de las mamás es, ¿y qué le va a pasar? Bueno, nosotros sabemos con cierta seguridad que el 20% únicamente de todos esos niños que nosotros detectamos en edades tempranas van a persistir con alguna de las sintomatologías o con alguno de los síntomas que nosotros detectamos a esa edad. Casi siempre es un dolor, una fatiga muscular más temprana en cuanto a tiempo, en cuanto a actividades, que una persona que no tiene como tal esa estructura en su pie. Pero esto es importante. Como yo les decía, lo importante para nosotros va a ser clasificar el pie plano que nosotros diagnosticamos en un pie plano flexible, que es la gran mayoría, contra un pie plano rígido. Al ratito vamos a ver el tratamiento y vamos a especificar cuáles de estos realmente requerirían algún tratamiento en especial. Como factores solamente asociados, es obviamente un poquito más frecuente en los hombres, no hay una asociación de por qué es más frecuente en los hombres, sin embargo sí se presenta más frecuente con pacientes o con niños con sobrepeso o con obesidad, que pues en nuestro país desafortunadamente es la gran mayoría de los que tienen pie plano, están asociados a sobrepeso o a obesidad. El factor más importante y que ya está estudiado y lo vamos a tratar en cuanto a la etiología es la lasitud ligamentaria. Ese es, digamos, que el factor más importante para que se desarrolle como tal un pie plano o para que no se desarrolle normal un pie. La historia familiar, la verdad es que hay datos muy dispersos. Es un factor, pero no es de lo más importante. Y pues como en muchas de las patologías, pues, factores raciales que son muy frecuentes.
En cuanto a generalidades, ¿por qué les decía la importancia de la edad? De los 0 a los 3 años de edad, todos nosotros vamos a tener un patín medial, una almohadilla grasa, que va a ser muy prominente. Cualquier niño que llegue antes de los 3 años de edad en promedio con un diagnóstico de pie plano, tenemos que dudar de la veracidad de ese diagnóstico. Algunos van a corresponder realmente a un pie plano, pero la gran mayoría van a caer en un diagnóstico erróneo por esta situación. Es muy frecuente que el papá, que la mamá, que la abuelita vea al niño cuando empieza a caminar al año y medio de edad en promedio y vea que sus pies son planitos. Eso es completamente normal, pero es por esta situación. Hay algunos estudios incluso, como el doctor Morley, que menciona que después de los 10 primeros años de vida incluso puede persistir esta almohadilla grasa, es en la minoría obviamente de los pequeños, y que no necesariamente va a querer decir que van a desarrollar como tal un pie plano. Entonces eso es importante. En cuanto a las generalidades, bueno, esto yo creo que todos lo ubicamos, ¿no? Las deformidades básicas en general de los pies planos. No quiere decir que todos tengan valgo del otro pie, pero es una deformidad muy común, en mayor o menor grado. El abducto del antepié, esto viene obviamente supeditado secundario a la deformidad del retropié, y el colapso del arco longitudinal medial. Muchas veces cuando definimos pie plano, todo el mundo se va solamente por esto, por el colapso del arco longitudinal medial. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, aunque tengamos un arco longitudinal medial muy disminuido o muy bajo, tenemos pies que no tienen valgo, que no tienen abducto, que están alineados, que son funcionales, que son flexibles, y esto no nos hace como tal el diagnóstico de un pie plano. Ahora, hay algunos estudios, el doctor Mosca es uno de los autores, al menos en la literatura que he encontrado, que es de los que más habla sobre pie plano, sobre biomecánica, sobre teología, sobre tratamiento, sobre todo lo que quieran saber de pie plano. El doctor Mosca es de los que más literatura ha proporcionado. Él en sus estudios ha comentado que no hay una forma en que nosotros podamos predecir la probabilidad de aparición de dolor o de discapacidad. Lo que les comentaba al inicio, del 3 al 20% en la etapa adulta, es, digamos que una estadística en general, pero no tenemos una forma de nosotros poder decir al papá o a la mamá, sabe que su hijo por estas condiciones es muy seguro que tenga dolor y discapacidad en la etapa adulta. No hay una forma de saberlo. Ahora, anatómicamente hablando, y esto va a tener que ver mucho con la etiología del pie plano, nosotros tenemos que estar de acuerdo en que la estabilidad de la bóveda plantar se da por dos barreras, la barrera pasiva y la barrera dinámica. Esto tiene que ver con la etiología principalmente. La barrera pasiva, pues obviamente ligamentos y fascias, y barrera dinámica, músculos intrínsecos y extrínsecos del pie. Hay muchas teorías, ha habido muchas teorías de por qué se da un pie plano. Una de las principales de hace muchos años es la teoría de Duchenne, donde él decía que la causa principal era un imbalance, una debilidad muscular a nivel del medio pie y del retropié. Él nos comentaba que la coordinación y correcta función muscular pues van a ser los que promuevan la adecuada formación del arco longitudinal. Primer cuestión aquí. En estas teorías se seguía manejando como principal alteración la disminución o el colapso del arco longitudinal y no se tomaban en cuenta todas las demás partes de la estructura. Un poquito más adelante, en los años 70, el doctor Basmayan, digamos que a partir de los estudios que hizo él, hubo un cambio en toda la cuestión de la etiología del pie plano. Él hizo un estudio en el que, por medio de electromiografía, pues veía la conformación del arco longitudinal medial. Y él llegó a la conclusión con todos estos estudios de que el complejo óseo ligamentario sí determina la altura del arco longitudinal, pero lo que lo va a mantener va a ser el balance de la estructura muscular. Sin embargo, no el balance cuando nosotros caminamos en plano o cuando nosotros hacemos actividades cotidianas. Principalmente cuando en la fase de impulso, en la fase de propulsión, cuando nosotros caminamos sobre terrenos irregulares. La barrera dinámica es la que va a estabilizar o a proteger la estructura que por sí mismo el complejo osteoligamentario nos está proporcionando. Entonces, finalmente, más recientemente, uniendo todo lo que se ha encontrado hasta el momento, se ha mencionado que la excesiva lasitud ligamentaria es la normalidad primaria del pie plano. Y obviamente la musculatura va a ser necesaria así para mantener esa bóveda plantar funcional y pues obviamente que no tengamos las alteraciones o la sintomatología de un pie plano. En cuanto a la etiopatogenia, hay muchísimas causas. Pie plano engloba muchísimas patologías involucradas por sí mismo. El pie plano como tal, si a un niño que tiene pie plano es como decirle que tiene dolor de cabeza o que tiene dolor de estómago. Finalmente tenemos que ir a la causa específica para saber qué tipo de tratamiento tenemos que llevar. Voy a comentarles todas y solamente voy a desglosar muy poquito algunas de las alteraciones óseas. ¿Por qué? Porque son de las que más nos van a dar la pauta de tratar como tal un pie plano y más en cuestiones quirúrgicas. Las alteraciones óseas pueden dividirse en congénitas y adquiridas. Las más frecuentes, ahora sí que por prevalencia, es el astralo vertical y la coalición tarsal. El astralo vertical, pues como se ve en la imagen, es una protrusión hacia plantar,
una pérdida de la relación tibio-astragalina, calcáneo-astragalina, astrágalo, primer rayo, del astrágalo principalmente. O sea, está visto hacia plantar y esto va a hacer que se colapse como tal el arco longitudinal medial y pues tenga algunas alteraciones importantes. Aquí atrás, obviamente, recordemos que se inserta el tendón de Aquiles hacia arriba del tríceps sural, lo que conforma el tríceps sural. Cuando tenemos esta alteración, pues obviamente va a haber dolor, va a haber limitación de la movilidad, porque va a haber menos arco de movimiento en ese pie. Esto es lo más importante, va a ser un pie rígido. Cuando nosotros encontremos un pie plano, rígido, debemos saber que son los pies que de todos tenemos que tener un tratamiento con esos pies. Independientemente de si llega a una cirugía o no, pero la gran mayoría tiene que tener un tratamiento específico. La segunda en frecuencia, pues sería la coalición tarsal. Con el desarrollo del pie, pues sabemos que hay un momento en el que debe de haber una separación articular a nivel subastragalino, a nivel de la astrágalo-escafoidea. Cuando no se da esto, nosotros tenemos barras fibrosas o barras fibrosas que nos van a limitar como tal la movilidad de las articulaciones en el pie. Esto va a hacer obviamente que haya una contracción importante de los músculos peroneos, a nivel ligamentario también una alteración, dándonos un pie plano como tal en general, asociado obviamente a dolor. Este es uno de los pies que más duele, principalmente en la adolescencia, alrededor de los 10, 11, 12 años, presentan mucho dolor los pacientes y muchas veces pensamos solamente o se piensa solamente en la caída del arco longitudinal. Cuando revisamos tenemos que detectar si no hay este tipo de uniones óseas o fibrosas a nivel del pie para ver si tenemos que dar un tratamiento específico. El tercero en frecuencia es el escafoide supernumerario. El tener un escafoides accesorio, ya sea uno o bilateral, nos va a dar completamente una configuración distinta de la columna medial del pie. Y eso como tal, pues obviamente nos va a hacer que tengamos un cambio en la estructura y volvamos a lo mismo, que un pie plano con todas las implicaciones que estamos comentando. Todas las demás causas, bueno, son también causas que tendríamos que corroborar, pero bueno, tendríamos antecedentes postraumáticos, fracturas de calcáneo, fracturas de escafoides, fracturas de astrágalo, alguna alteración de osteocondritis, una inflamación a nivel articular, que no son muy comunes, pero bueno, que también tendríamos que tomar en cuenta. Cuestiones neuropáticas como la enfermedad de Charcot, esas solamente se las voy a mencionar en general. La iatrogenia, por ejemplo, pie equinovaro aquí en nuestro país se ve mucho, es una deformidad congénita muy frecuente y con el tratamiento, que ustedes deben saber que el tratamiento específico ahorita es el tratamiento de Ponseti, las maniobras y las técnicas nos pueden hacer que nosotros iatrogénicamente produzcamos un pie mecedora y con eso obviamente tener un cambio estructural completamente en la bóveda y darnos por ende las alteraciones que estamos comentando. Es uno, digamos que uno de los ejemplos más importantes que nosotros podríamos provocar. Obviamente estamos asociando a tratamientos quirúrgicos para algunas otras entidades, las dobles artrodesis, triples artrodesis, hipercorrecciones cuando nosotros queremos limitar deformidades angulares en las extremidades pélvicas, también nos pueden dar esa alteración. En cuanto a las alteraciones ligamentosas, como yo les decía al inicio, la alteración principal ya está determinada al menos hasta este momento, que es una alteración de tipo ligamentario, un fracaso en la barrera ligamentaria o fracaso en la barrera pasiva. No todo es el Ehlers-Danlos, pero digamos que es uno de los ejemplos clásicos y más importantes, ¿no? Hay otras alteraciones endocrinológicas que también nos pueden dar una hiperlasitud ligamentaria y pueden ir o no acompañados de una alteración a nivel de la estructura del pie. En cuanto a las neuromusculares, bueno, pues lo más común, parálisis espástica, que desafortunadamente también en nuestro país pues es una entidad muy frecuente por muchas situaciones. Un niño con PCI de tipo espástico, bueno, pues puede darnos también la retracción del tendón de Aquiles, cambios en la conformación, supinación o conformación del pie, muchas alteraciones que nos van a llevar como tal a una deformidad de pie plano. La presentación clínica, bueno, aquí creo que no es algo que quede de discusión, ¿no? La gran mayoría de los pacientes los llevan, ya sea porque ellos le ven deformidad, porque meten los piecitos o porque ven los retropiés hacia adentro, o por dolor. Aquí hay que ser muy cautos, porque la mayoría de las veces la deformidad como tal, a menos que sea una deformidad muy evidente en valgo del retropié, pues obviamente tenemos que descartar esta patología, pero muchas veces esa deformidad es más bien asociada a los pads grasos, a la conformación del piecito del pequeño, y obviamente asociarla a la edad. El dolor como tal hay que tener aquí también cuidado, porque un pie plano en edades tempranas no es tan común que sea doloroso cuando es flexible, cuando es flexible. Cuando es rígido, obviamente, la gran mayoría de las veces va a doler por las implicaciones que ya comentamos.
Pero un niño que tiene un dolor en el pie, que tiene un pie flexible o que tiene un arco solamente caído, tenemos que irnos más para arriba, a ver si no hay alguna alteración a nivel de las rodillas, a nivel de las caderas, que mecánicamente pues, nos estén reflejando algún dolor a nivel de los pies. Hay algunas pruebas, el que el niño camine de punta, muchas veces a los papás les es ya incluso cansado que todos los médicos que ven, todo el mundo lo pone al niño a caminar de puntitas, caminar de talones. Para el pie plano es algo muy importante, porque nosotros para diagnosticar un pie plano no necesitamos radiografías, no necesitamos casi ni siquiera tocar al niño. Aunque nosotros veamos caminar al niño de puntitas, independientemente de la edad, obviamente, mientras más arriba de los 3 años o de los 2 o 3 años sea, pues va a ser mucho más fácil verlo. Nosotros vamos a provocar que con esa prueba incrementemos la visibilidad de ese arco longitudinal medial. La prueba de ella pues es eso, hacer una carga con la dorsiflexión del dedo, ya sea en carga con él mismo o nosotros haciendo la dorsiflexión pasiva del dedo, y vemos la formación del arco longitudinal medial en mayor o menor grado. Entonces son pruebas que casi sin tocar al niño podemos determinar o podemos darnos una gran idea de si realmente tenemos un pie plano o no. Otras cuestiones que ya van a tener que ver más con la causa específica, sea retracción del gastrocnemio, sea contractura del tríceps oral. Es decir, nosotros vamos a hacer evaluaciones para ver a qué nivel estamos teniendo las alteraciones musculares. La flexibilidad de la articulación subastralínea es muy importante cuando tratamos de diagnosticar o tenemos una alta sospecha de que pudiera haber una coalición tarsal, por ejemplo. Si nosotros tenemos una limitación activa y pasiva de la articulación subastralínea, pues tendríamos que sospechar directamente, ir intencionadamente a buscar si hay o no esas formaciones fibrosas. Y la supinación del antepié, muchas veces los niños llegan y dicen que los papás dicen que están metiendo mucho el piecito, y la realidad es que el valgo es un valgo muy pequeño, que si nosotros alineamos la parte del retropié junto con la tibia, nosotros lo que vamos a observar es solamente la supinación. Esta puede estar complementada obviamente con todas las alteraciones que vimos antes, o puede ser solamente una supinación que le llamamos dinámica del pie. Si nosotros vemos al niño sentado o acostado, podemos ver esta alteración, y si lo ponemos a caminar, se corrige dinámicamente. Es un pie que no requeriría realmente un tratamiento específico. Es lo que nosotros tenemos que ir determinando. Hay muchas clasificaciones para el pie plano, muchísimas. Igual yo encontré esta imagen, que obviamente no es una clasificación médica, es más bien alguna cuestión de pacientes, para información para pacientes, pero si nosotros vemos esto, pie muy plano, pie semiplano, pie normal, esto equivale a mucho de lo que nosotros tenemos en el conocimiento, entre comillas, científico. Muchas de las una clasificación nos debe de servir principalmente como pronóstico y tratamiento para el paciente. Y la gran mayoría, desafortunadamente, las clasificaciones del pie plano no nos sirven para esto. Son funcionales, por ejemplo, la del doctor Tachan lo divide en leve, moderado y severo. Sin embargo, pues aquí nosotros es una clasificación muy subjetiva. Para nosotros es más importante, como les decía, ver si es flexible o no. La clasificación podobarográfica. En primer lugar, pues tenemos que tener en nuestro sitio de consulta pues, la posibilidad de que el paciente pueda tener este tipo de estudio. Es muy bueno y nos enseña gráficamente cómo está la bóveda plantar, cómo está la planta del pie y demás. Sin embargo, el que nosotros sepamos que tiene menor o mayor grado, mayor o menor contacto, en realidad no nos va a dar ni un pronóstico ni lo que le tenemos que hacer al niño. Entonces, digamos que lo dejamos entre comillas. Es una buena forma de evaluarlo, pero no es una que nos dé como tal un pronóstico y una posibilidad de tratamiento. Clínica contra radiología, lo que les comentaba hace un ratito. Se han hecho muchos estudios ya, por ejemplo, igual, les repito, el doctor Mosca, y hay otro doctor, ahorita se los comento, no recuerdo ahorita el nombre. Han hecho muchos estudios radiográficos con niños con posición de neutra en carga, con ortesis, sin ortesis, con zapato ortopédico, sin zapato ortopédico, a distintas edades. Y la realidad es que la mayoría de estos autores nos dicen que las imágenes radiográficas nos pueden describir las relaciones óseas entre el astrágalo, el escafoides, el astrágalo calcáneo, el astrágalo y la tibia, y nos sirven para planificar cuando nosotros ya detectamos un problema que tiene que ser quirúrgico. Pero no nos sirve para nada para decir si el niño tiene un pie plano flexible, si el niño tiene un pie plano rígido, si tiene un niño más o menor dolor, si tenemos que hacerle algún procedimiento quirúrgico. Las imágenes radiográficas prácticamente nos van a servir para la planeación quirúrgica, nada más para eso. Muchas veces incluso llegan los pacientes al consultorio y dicen, ¿sabe qué, doctor? Es que se me olvidaron las radiografías. ¿Me da otra cita o sí me va a poder atender? Para pie plano no necesitamos realmente radiografías para el diagnóstico principal. Ahora, obviamente nosotros ya sabemos todas las proyecciones radiográficas que tenemos para descartar todos los problemas que les comentaba. Principalmente vamos a estudiar la divergencia del astrágalo y el calcáneo, la congruencia del astrágalo con el primer rayo,
el pitch calcáneo, que es principalmente lo que nos va a dar si el arco longitudinal o la bóveda plantar está alta, está baja o está en adecuada forma. La relación, como les decía, del astrágalo con la planta o con la plataforma y el astrágalo con el primer rayo. O sea, son relaciones óseas que nos van a servir para planificar un tratamiento quirúrgico cuando nosotros lo necesitemos así. Ya pasamos al tratamiento, los objetivos. Los objetivos de tratar un pie plano, como en en muchas de las patologías pediátricas relacionadas con el pie, son tres: tener un pie plantígrado, tener un pie flexible y tener un pie que no tenga dolor. Esos son los tres objetivos en general de tratar una patología en pie pediátrico. Específicamente para nosotros aquí en pie plano, un pie flexible sin dolor, lo que tenemos que hacer aquí es donde entra la controversia que comentaba el doctor, es si realmente requiere o no un tratamiento específico. Ese pie que tenemos con un eco caído, que tenemos flexible y que no le duele al niño, realmente tendrá que tener o no algún tratamiento, independientemente de si es cirugía o no cirugía, que obviamente no es cirugía. Ortesis, zapatos, cuñas, girones. El pie flexible con dolor, quitar el dolor, solamente quitar el dolor. Vamos a ir viendo cómo podemos hacerlo. Y el pie rígido, el objetivo pues es corregir la deformidad. Si nosotros en un pie rígido mandamos ortesis, mandamos plantillas, mandamos zapato ortopédico, para empezar le va a causar más dolor que el que ya tenía el niño. Y en segundo, no vamos a poder corregir la deformidad inicial y no vamos a poder obviamente cambiar el panorama de ese niño. En cuanto al tratamiento conservador, lo que trata el tratamiento conservador es optimizar la barrera activa, es decir, la musculatura intrínseca y extrínseca. Cuando nosotros tenemos un niño de 3, 4, 5 años que está en plena formación del patrón de marcha y que vemos que tiene o no está teniendo como tal una buena formación del arco longitudinal medial asociado a todo lo demás que acabamos de platicar, nosotros podemos decirle a los papás que lo que tenemos que hacer solamente es vigilarlo y darle algunos ejercicios inespecíficos, diría yo. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos al papá o a la mamá que lo ponga a caminar de puntitas, de talones, que lo ponga a caminar descalzo en terrenos irregulares. ¿Qué es lo que nos va a hacer esto? Pues implementar la barrera activa, hacer que la musculatura intrínseca y extrínseca del pie funcione de mejor manera y pues tratar de prevenir, entre comillas, que no se forme adecuadamente ese arco longitudinal. Los deportes, los bailes, obviamente, pues es asociado a esa actividad física, simple y sencillamente. Ahora, el calzado es otra pregunta muy, muy importante de los papás. En una consulta de pie plano es, ¿y qué zapato le puedo comprar? Porque ya le mandaron el Borseguí, ya le mandaron el Moscou, ya le mandaron el que ustedes gusten y manden, y de todas formas el niño sigue refiriendo que de repente se cansa y de repente le duele. El mejor calzado en realidad sería no usar calzado. Hay algunas evidencias científicas, y les recuerdo esto: la excesiva lasitud ligamentosa es la normalidad primaria, la musculatura nos va a ayudar a proteger esa estructura. No hay evidencia científica que apoye que el tratamiento pie plano flexible, que no duele, tenga que tener realmente un tratamiento. No hay ninguna evidencia sustancial que apoye directamente esa aseveración. El tratamiento pie plano flexible asintomático es infundado. O sea, esos son solamente un par de ejemplos. Hay muchísimos artículos en la literatura que refutan el uso la prescripción de un tratamiento específico para este tipo de pies. Ahora, las famosas órtesis. Las indicaciones, en muchos artículos incluso se mencionan aparición lenta y progresiva del dolor, cuando empezamos a ver artrosis, que no son casos muy comunes y que están asociados forzosamente con las alteraciones óseas adquiridas que les comenté al inicio. Formas de aparición mixta, obviamente en pacientes reumáticos, está contraindicado incluso en pacientes reumáticos cuando ya hay un avance importante de la enfermedad, porque son pies rígidos y como les vuelvo a repetir, si nosotros implementamos este tipo de tratamiento en pies rígidos, vamos a tener un detrimento, obviamente, y un aumento de la sintomatología del paciente. En prácticas deportivas es, digamos, que lo más común en donde se puede utilizar cuando un corredor o un caminador, un atleta de alto rendimiento, que obviamente no va a ser un niño de 3 años, ya estamos hablando de niños a lo mejor después de los 10 años, nosotros podemos utilizar este tipo de ortesis para darle más confort. La palabra es confort únicamente. Jamás va a corregir, ni va a mejorar, ni va a aumentar la formación del arco longitudinal, ni a mejorar la posición de embaldo del retropié. El que nosotros utilicemos esto simple y sencillamente es darle más confort al paciente, en este caso obviamente, cuando hace alguna práctica deportiva. Como les decía, contraindicación principal, un pie rígido. No hay evidencia de formación del arco longitudinal a partir del uso de órtesis. Como les decía, el doctor Mosca ha hecho estudios usando las órtesis, usando las plantillas, el UCBL, muchas órtesis. Radiográficamente se observa que la estructura ósea no cambia absolutamente para nada, aunque el pie del niño esté dentro de un zapato ortopédico o utilizando una ortesis.
Bueno, pues esta es una imagen nada más, yo creo que ustedes conocen todas las ortesis que existen en el mercado. Hay algunos estudios que refieren que con el uso de zapatos correctivos, cuñas, taloneras, arcos de soporte, hay una mejora, o hay una mejoría o hay un incremento. Este se los puse solamente como para representar que sí hay muchos artículos que nos hablan de buenos resultados en la mejoría del pie plano. Sin embargo, si ustedes se fijan en esos textos, en esos artículos, hay que evaluar realmente si tienen grupos de control, si están comparando, si es una muestra estadística, o sea, todo lo que ustedes saben en cuanto a investigación que validen realmente esos estudios, y la gran mayoría de ellos no cumplen con esos criterios, por eso es que no son válidos esos tratamientos. Hay un sinnúmero todavía extra de artículos que refutan completamente el uso de estas alteraciones, que es lo que les vengo comentando desde el inicio. Ahora, el calzado, algo que me pareció a mí muy importante, muy interesante, y comentárselos, el doctor Nucameni, que a lo mejor ustedes conocen, o muchos de ustedes conocen, dentro de algunos de sus artículos encontré esta frase que él colocó en su artículo: enfermedad de la civilización. ¿Por qué? Pues porque estamos ahora usando zapatos, zapatillas, zapatos altos, tacones, estamos teniendo que tener menos actividad física, y el término como tal, pues es realidad, o sea, tenemos la necesidad de hacerlo por la forma en cómo vivimos. Sin embargo, nos pueden provocar alteraciones estructurales a nivel del pie, y eso se corrobora con algunos estudios como estos dos que les pongo acá. Se me hicieron muy interesantes. Un estudio chino en donde, obviamente, culturalmente hablando, son distintas las formas del calzado. Y en China, ustedes saben que muchos se quitan los zapatos al entrar a la casa, al trabajo, donde sea. Entonces, ellos hicieron un estudio en el que encontraron que los pies planos, móviles y flexibles, eran casi siempre de personas o de jóvenes que estuvieron utilizando, que no estuvieron utilizando zapatos. Y los pies planos, rígidos y dolorosos, ahí el problema es que no asocien si es a una colisión tarsal, a una escándalo vertical, a una alteración no importante o específica. Bueno, pero ellos dicen que en quienes utilizaban los zapatos tenían más alta probabilidad de tener este tipo de pies. Digamos, bueno, es un estudio aislado. Hay otro estudio en la India muy similar, muy semejante. En la India, bueno, usan o zapatos cerrados o zapatos abiertos, las sandalias. Y encontraron exactamente la misma probabilidad. Pacientes o personas que utilizaban zapatos cerrados era más probabilidad que tuvieran pies dolorosos. Personas que utilizaban zapatos abiertos tenían un pie flexible que no era doloroso. Entonces, sí hay una relación estrecha entre el uso del calzado o la forma del calzado que estamos utilizando. Nos pasamos directamente a los pies rígidos. Cuando tenemos que dar un tratamiento quirúrgico, hay descritos en la literatura muchísimos procedimientos de tejidos blandos, a nivel tendinoso. Uno de los más importantes, y que tiene que ver a lo mejor no con rescisiones o con excisiones de tejidos, alargamientos tendinosos, es la interposición ósea o de implantes en el seno del tarso, la famosa artrodesis subastragalina, el uso de las endoprótesis cónicas para mejorar esta situación. Yo sinceramente no tengo ninguna experiencia con el uso de las prótesis cónicas. Las he visto, las vi durante la residencia, sí, muy poco, pero sinceramente no tengo ninguna experiencia en su uso. Me puse a buscar intencionadamente literatura relacionada con esto, y la verdad es que lo que encuentro es que la mayoría de los estudios tienen segmentos cortos, están todavía muchas veces en proceso de validación, no refieren en realidad, yo quiero suponer o quieres pensar cuando los lees que son pies flexibles dolorosos, no son pies rígidos obviamente, son pies flexibles que están con una sintomatología importante, y lo que intenta obviamente la endoprótesis o la prótesis subastragalina pues es elevar y formar un poquito mejor esa bóveda plantar, mejorando obviamente la sintomatología. Los estudios que hay, ellos reportan bastante mejoría de la sintomatología. Sin embargo, como les repito, hay algunos artículos que tratan de validar o tratan de ver la validez de estos mismos estudios o investigaciones, y dicen que, como les repito, los segmentos son cortos, todavía no hay una forma de determinar que realmente sea un tratamiento que sea al 100% válido y recomendable. Se sigue haciendo, se está haciendo, y yo creo que esto podría tener un futuro importante, pero para un pie flexible, doloroso solamente para esos pies. En cuanto al tratamiento quirúrgico para los pies rígidos como tal, bueno, hay múltiples osteotomías. Esta osteotomía no es de las más frecuentes. Se me hizo interesante ponérselos porque el doctor Mosca, dentro de uno de sus artículos,
Él menciona que así como tenemos osteotomías de salvataje a nivel de pelvis, a nivel de la cadera, para displasias del desarrollo de cadera, él menciona que este tipo de osteotomía correspondería exactamente a la osteotomía de salvataje, osteotomía de Chiari del acetábulo astragalino. Cuando vemos acetábulo astragalino, nos ponemos a pensar, bueno, ¿a qué se refieren con acetábulo astragalino? Ellos hacen una comparación muy importante en la que dicen que el acetábulo a nivel de la cadera es exactamente lo mismo que tenemos a nivel de la cúpula astragalina, que ese no es nuestro acetábulo astragalino. Si ustedes se fijan, muchas de las deformidades, muchas de las alteraciones a nivel del pie o del retropié y medio pie en pediatría giran todo en torno a esa articulación, a las articulaciones que tiene que ver el astrágalo. Entonces es importante, se me hizo importante esto porque todas las deformidades que nosotros queramos corregir, tendríamos que encontrar el punto de referencia o el punto en donde está la deformidad, el punto en donde nosotros tendríamos que incidir. Y en base a esto, hay dos osteotomías que son, digamos, que de las más utilizadas o de las más conocidas y que tienen buenos resultados. Perdón. Una que es la osteotomía de Dwyer, que es una osteotomía en cuña de apertura lateral para modificar completamente esa estructura. Aquí el único inconveniente, entre comillas, es que lo hacemos fuera del core o fuera del centro de rotación de la deformidad. Nosotros estamos haciendo un desplazamiento de la parte posterior del calcáneo para quitar ese valgo del retropié y mejorar así la posición. Sin embargo, pues hay algunos resultados que no son tan satisfactorios porque nosotros tenemos traslación de esa deformidad, nada más. Y la osteotomía que, digamos, en mi punto de vista, viendo todos los artículos que se han publicado en relación a esta osteotomía, es la de Evans Mosca, la que pudiera tener a últimas fechas muchos mejores resultados favorables. Es una osteotomía a la que le llamamos el alargamiento del calcáneo. Es decir, nosotros tenemos que hacer ahorita les voy a poner una imagen de este lado. Nosotros vamos a hacer una osteotomía por detrás del tubérculo anterior del calcáneo de apertura para alargar como tal la columna lateral y modificar completamente la posición del pie. Es una osteotomía que en la técnica original se describe colocándole un injerto óseo y demás. Sin embargo, en la práctica clínica muchas veces ni siquiera es necesario, obviamente en niños, colocar este tipo de injertos. Únicamente con hacer la osteotomía de apertura, alargar la columna lateral y fijarlo, con eso es más que suficiente y se corrige tanto el valgo del retropié como la supinación del pie, porque estamos alargando completamente esa columna. Entonces, estos son tratamientos en general, o sea, hay muchas otras osteotomías que se pueden realizar, artrodesis, todo tiene que ir en una pauta de lo más leve a lo más severo en relación a severidad del procedimiento quirúrgico. Muchas veces estos procedimientos tendrán que ir asociados, obviamente, a alargamientos de tendón de Aquiles, de peroneos. ¿Por qué? Pues porque obviamente si estamos cambiando la estructura de un pie que ya lleva mucho tiempo con esa posición, pues obviamente no nos va a dar completamente la corrección si nosotros no liberamos las partes ligamentarias o tendinosas que nos están dejando fijo o que nos pueden dejar fijar o recidivante esa deformidad. Entonces, en general esto es el tratamiento para un pie rígido. Aquí lo más importante vendría a ser esto, las conclusiones de los objetivos que les planteé al inicio. Un pie plano lo tenemos que definir directamente como una falla en el soporte de la bóveda plantar, hablando de la barrera pasiva y de la barrera activa. No se tiene que definir como un pie con una caída del arco longitudinal medial, es un fracaso de ambas barreras. El diagnóstico clínico, como yo les decía, tiene que ser después de los 3 años. Nosotros podemos ver un niño antes de los 3 años y no podemos tener la seguridad de decirle al papá o a la mamá, ¿sabe qué? Si tiene o no tiene un pie plano. Puede ser que sí lo vaya a desarrollar o puede ser que no vaya a salir un pie normal, pero esto lo tenemos que evaluar después de esa edad. Algo bien importante, las caídas frecuentes, el que metan los piecitos, como le llaman los papás, esas son las causas por las que te lo llevan a la consulta. Sin embargo, la gran mayoría de las veces no tienen absolutamente nada que ver con que el niño pueda o no tener un pie plano. Obviamente, si tenemos un valgo del retropié muy importante, una supinación del antepié, pues obviamente el niño al caminar y al correr pues va a tener más probabilidad de caerse y de tropezarse y de caerse. Sin embargo, la gran mayoría de las veces no tiene absolutamente nada que ver con esa deformidad. Determinar la flexibilidad y la asociación de deformidades en cuanto al diagnóstico para que nosotros establezcamos el tratamiento, esto es lo más importante. Si nosotros determinamos que es un pie flexible, no doloroso, no tenemos que hacerle absolutamente nada, no tenemos ni siquiera que tocarlo, probablemente vigilarlo para ver que más adelante no presente dolor, pero nada más eso. Y un pie que detectamos que es un pie flexible pero doloroso o un pie rígido son las dos entidades que sí tendríamos que ponerle un poquito más de atención a la vigilancia y obviamente el tratamiento específico. El pie, como les decía, el pie plano flexible no doloroso sin tratamiento. El pie plano rígido es igual a un tratamiento específico.
nos quedamos un poquito en la controversia con el flexible doloroso, hablando de las artroglisis o astragalinas, hablando de las ortesis para aumentar el confort o mejorar el confort del pie al caminar, pero finalmente esas son las bases, serían las bases del tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos en general. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda.